Este consagrado a ti, y eso es lo que queremos, que nos consagremos, porque necesitamos constantemente estar en esa renovación. Amén. Es como ese combustible. ¿Quién quisiera, verdad, que echemos combustible al coche que nos dure para toda la vida, por lo menos hasta que se estropee el coche? ¿No? Eso sería una bendición, pero sin embargo hay que renovarlo. ¿Por qué? Si no lo renovamos, deja de andar el coche. Lo mismo nuestra vida espiritual. Si no nos vamos renovando, dejamos de andar, dejamos de caminar, dejamos de buscar a Dios. Así que una de las formas de echar ese combustible es estar en la casa del Señor, adorándole y glorificando, estando en los cultos y adorándole a aquel que se merece toda la gloria. Les voy a invitar a que me acompañen a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 8. Mateo, capítulo 10, versículo 8. Amén. Nos alegramos también de ver nuevamente Miguel. Dios bendiga, bienvenido una vez más. Amén. A cada uno de ustedes, la pastora Edu, nuestra hermana Ana, todavía la vemos hoy. Amén. Nos alegramos de verla y que esté con nosotros. Mateo capítulo 10, versículo 8. Vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Oremos en esta hora. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por traernos a tu casa, Señor, a este lugar donde nos abastecemos de esas fuerzas para poder seguir caminando en este gran peregrinaje, Señor. Te pido que tú nos puedas guiar, que nos puedas, Señor, cada día fortalecer para continuar, Señor, y no rendirnos en todo este proceso, Señor. Que tu presencia nos acompañe, porque así nos prometiste tú, Señor, que tu presencia estaría con nosotros. Nos prometiste estar en el valle de sombra y de muerte, y lo haces porque tú eres ese Dios que cumple, Señor. Por eso estamos aquí, Padre, porque podemos confiar en ti, Señor, y podemos refugiarnos bajo tus alas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares en esta hora. El día de hoy vamos a estar hablando del último grupo de dones del Espíritu Santo que no hablamos la semana pasada, que es los dones de poder. Y juntamente vamos a añadir que en el libro de doctrina está lo que es la sanidad divina. Obviamente es uno de los dones de poder, aunque amén, recalca allí, ya que en este tiempo hay muchas personas que piensan que los dones del Espíritu Santo no se están moviendo como en la antigüedad, como que ha reducido, como en el día de Pentecostés. Ellos piensan de que fue el momento del cumplimiento y luego hay como un adormecimiento de esos dones. Pero sin embargo, nosotros sí creemos de que Dios sigue sanando, sigue libertando, sigue haciendo maravillas, y Dios no ha cambiado. Y para dejar en claro eso, Jesús mismo habló acerca de Él mismo, diciendo que Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él es el mismo, que su palabra no pasa, que cielos y tierra permanecen, su palabra es eterna. Por lo tanto, su palabra, hermanos, está vigente hasta este tiempo. Dios da regalos, dones, dijimos en estos días, a su pueblo, a todos aquellos que están llenos del Espíritu Santo, a los que le dan, hermano, esa búsqueda en comunión, en consagración. Dios reparte esos regalos. Estamos hablando acerca de esos regalos espirituales, porque dones o talentos personales todos lo tenemos. Y no es necesario que estés en la iglesia. Hay mucha gente que tiene un talento increíble y que no conocen al Señor. Tienen talentos para cantar, tienen talento para el arte, tienen talento para diversas cosas. Tú lo ves hacer, hermano, alguna actividad y te asombras. Hay gente que dibuja hasta con las dos manos. Uno ni con uno puede, imagínate. Hay gente que es capaz de hacer eso. Eso es increíble, ¿verdad? Desarrolla. Y ahora toda habilidad se desarrolla, incluso, hermanos, hablando del mundo espiritual.
En una oportunidad, gracias hermano, vi a una persona. Ustedes saben que cuando, por ejemplo, escribes WhatsApp, hay personas muchos comenzamos escribiendo con un dedo, ¿verdad? Y a otros ya cuando encuentras el manejo, la práctica, hace que ya escribas con los dos dedos. ¿Saben? Y yo he visto personas que escriben con varios dedos. O sea, así, como si estuvieran tecleando. Un teclado, con una facilidad increíble. Obviamente también debe ser un buen móvil que responda bien. No son móviles que presiona, por lo menos yo tenía uno, la P y saltaba la M por allí, un botón. Entonces, eso se desarrolla. ¿Qué es lo que hizo? La práctica. Lo mismo también en las cosas espirituales, las constancias. Por eso dice el apóstol Pablo, anhelad los dones mayores. ¿Qué quiere decir? Que puedes obtener más según la disposición de tu corazón y el propósito para el cual quieres eso. Dijimos que el propósito de los dones, de los regalos de Dios, es para la edificación de otros. Siempre te da Dios a ti para bendecir a otros. De eso se trata. Y cuando das a otros, te bendice más a ti. Amén. Por eso, en ese marco, en esa misma línea, puede estar ese versículo. Encaja perfectamente, dice que es mejor dar que recibir. Amén. Porque dice que es para la edificación de otros. Si Dios te da un don de sanidad, ¿para quién es? ¿Para que te sanes tú o para que ores por el otro que está enfermo? El otro, y ese sea sanado. O sea, para edificación y de bendición para otras personas. Aquí en Mateo capítulo 10, versículo 8, hemos leído, es como si Dios da una orden. Realmente Jesús está dando orden a sus 12 discípulos. Le está diciendo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Amén. Y añade lo que decíamos ahora, de gracia recibisteis, da de gracia. Amén. Allí está añadiendo lo que mencionábamos. Recibimos de gracia el amor, la misericordia y la bondad de Dios para dar de gracia. Todo lo que Dios nos da a nosotros. Es la manera que usa Dios para bendecir nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, aquí nos está hablando también de un grupo de algunos temas como enfermos, leprosos, amén, ¿dónde va a operar el don o los dones de poder? Porque este tres grupos o tres últimos dones se conoce como el grupo de los dones de poder, que conforman el don de sanidad, el don de milagros o el don de hacer milagros y el don de fe. En este grupo están muy relacionados, los tres están relacionados, donde opera el milagro, muchas veces también opera sanidad y también opera la fe. Entonces, esto es indispensable. Hay una relación bastante estrecha. La fe es básica para un cristiano. Por eso Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahora hay medidas de fe. Hay medidas de fe. Hay gente que tiene poca fe, otros tienen una fe grande, otros tienen una fe muy grande que asombra al mismo Jesús, como Jesús en 2 ocasiones menciona que la fe de 2 gentiles, en el caso un centurión y una mujer sirofenicia, asombran a Jesús. Y le dicen, no he visto tanta fe en Israel. Amén. ¿Por qué es mayor fe? Incluso porque ellos no tienen esa bendición directa como el pueblo de Israel. Amén. Es como alguien cree sin estar allí. Hay mucha gente que tuvieron la bendición de ver a Jesús, hacer milagros y maravillas. Sin embargo, no creyeron en Jesús. Hasta fueron en contra de Jesús. ¿Qué haría usted si viera a alguien haciendo maravillas? ¿Creerías? A estas alturas puedo decir, sí, yo creo. Pero sin embargo, si no conoces al Señor, te cuestionarías. Te cuestionarías constantemente, quizás. Amén. Pero en ese momento, cuando Jesús vino, Él era conocido también como esta palabra, que era el hacedor de maravillas. Directamente no se habla así directamente en la Escritura, pero Josefo habla de Jesús como el hacedor de maravillas, que es un historiador del primer siglo, un judío, amén, con nacionalidad romana, o se hizo romano. Este historiador habla de Jesús como el hacedor de maravillas. Entonces,
La iglesia está llamada a llenarse de ese poder, de esa gloria, de esa unción que viene de parte de Dios. Entonces, número 1, hablamos acerca de los dones de sanidad. ¿Qué es el don de sanidad? Es más, cuando hablan del don de sanidad o de sanidades, se expresa en el plural, como abarcar a mucho. En realidad, Dios tiene el poder para sanar todo tipo de enfermedad. El don de sanidad está muy vinculado, relacionado con la salud, curar enfermedades, la salud, el cuerpo de las personas, la salud de las personas. Amén. Y a través del poder de Dios, esa persona recobra la salud. Y en la Biblia podemos ver muchos casos, como Jesús hizo muchos milagros. Y aún, hermanos, vemos posteriormente en la época apostólica que se hizo muchos milagros. Amén. En el libro de Mateo capítulo 5, versículo 35, un poco más atrás, dice la escritura de la siguiente manera. Bueno, no es el versículo. Amén. No es el versículo. Vamos más adelante. Hechos capítulo 5, versículo 16. Dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. En la época de Cristo, la sanidad era algo que se notaba. Jesús tenía el poder, y dice la Biblia que todos los enfermos que venían eran sanados. Con Jesús no había decepción, en el sentido de que todos los que venían eran sanados. Amén. Ustedes, por ejemplo, han visto campañas donde había milagros, maravillas. Una de las personas que Dios usaba mucho en estos dones era el evangelista G.J. Ávila. Y era un hombre ungido de Dios, que Dios usaba mucho en esto. Pero yo he estado en su evento, he visto que Dios ha hecho milagros, la gente salían de los hospitales para poder estar en ese evento, pero hubieron personas que también salieron lo mismo que entraron. ¿Sabe? En una iglesia también puede haber una noche de mover, donde Dios sane a algunos y otros regresan del mismo modo. Dios sabe el porqué. Ahora, no todo el tiempo es porque quizás hay algo, porque puede ver que haya algún obstáculo, pero puede ser también algo que Dios tiene allí con un propósito, como el caso del apóstol Pablo, que al Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aún el apóstol Pablo era usado poderosamente en estos dones, y dice la Escritura que cuando Pablo, hermanos, estaba predicando y conoció luego a Timoteo, Timoteo era un muchacho que tenía problemas estomacales, como alguno dice, quizás enfermizo en ese aspecto. Y hay personas hoy, por ejemplo, que del estómago siempre están medio flojos, dice. A ver, o hay algunas personas que tienen problemas a comer ciertos alimentos y comen cierto alimento y eso se hincha así. Hay personas que tienen diferente, forma de asimilar los alimentos. Entonces, pero Timoteo tenía un problema estomacal. Entonces, usted sabe que su pastor, su líder, el que le dirigía era el apóstol Pablo. ¿Usted cree que no habría orado el apóstol por él? Yo creo que habría orado en más de una ocasión, porque él oró por muchos enfermos y Dios lo usó para esos enfermos sean sanos. Y uno se pregunta, ¿pero por qué no se sanó Timoteo? Tantos enfermos se sanaron, pero no Timoteo. Más bien, el apóstol receta una medicina natural para que se sienta mejor del estómago. Entonces, tenía un propósito Dios, así como el apóstol Pablo tenía un propósito. En el Antiguo Testamento también vemos a Eliseo, dice la Escritura, que estaba enfermo, ya mayor, dice literalmente la Escritura, estando Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, aunque redunde ahí, pero dice, amén, de esa enfermedad,
en esa condición, él hizo maravillas al doble que Elías. 7 milagros hizo que se conocen en la Escritura Elías, a través de Elías Dios, y 14 a través de Eliseo. Bueno, 13 en vida y 1 después de muerto, cuando sus huesos, amén, tenían esa unción y un cadáver tocó esos huesos y se sanó. Número 14 allí. Entonces, vemos cómo Dios tiene el control de esto. Pero ante Jesús sanaba. Jesús sanaba. Ese versículo, amén, que les quería mencionar, dice que al ponerse al sol, traían los enfermos y Jesús los sanaba. Jesús los sanaba. Y todas las personas eran sanadas. Toda enfermedad. Amén. Pero en este tiempo, Dios sana. Dios sana, sigue sanando, pero muchas veces algunos no. Pero también puede ser porque hay algún estorbo. Puede ser una cosa tiene que arreglar alguna persona. Hay enfermedades que pueden producirse por falta de perdón. Y es más, una de las formas de curarse también es guardarse, no tener cosas en el corazón. ¿Sabes que nuestra actitud puede llevarnos a enfermarnos incluso? Esa actitud. Hay gente que está siempre, y no solamente las enfermedades físicas. Lamentablemente en este tiempo las enfermedades mentales están, hermanos, en un crecimiento bastante importante con el estrés, con tantas cosas de este mundo. Pero Dios tiene el poder para sanar a través del don de sanidad. Puede sanar toda enfermedad. El libro de los Hechos de los Apóstoles, algunos dicen que mejor sería Hechos del Espíritu Santo, porque es verdad, es Hechos del Espíritu Santo. Amén. Jesús está vivo y obrando a través de su Espíritu en medio de los apóstoles. Y hay maravillas que se hacen. Y todo el libro de Hechos está lleno de muchos milagros y sanidades. Por ejemplo, eso que hemos leído más adelante en Hechos 3:2 dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna, amén, de los que entraban al templo. Y allí en los siguientes versículos dice que Pedro y Juan subían al templo, y este hombre extiende la mano esperando recibir algo. Y Pedro y Juan dicen: no tenemos oro ni plata, y lo que tengo te doy. En ese momento ese hombre queda sano de esa situación en la cual está viviendo. Hechos capítulo 8, versículo 7 también nos dicen que muchos espíritus inmundos salían dando grandes voces, paralíticos eran sanados, cojos, amén, eran sanados. También, si vamos más adelante, el capítulo 9, versículo 17, también podemos ver, hermanos, cómo es sanado el apóstol Pablo de sus ojos, que cuando quedó ciego, cuando él estaba persiguiendo a los cristianos. Capítulo 14, versículo 8, también nos habla acerca de un hombre sanado que tenía, hermanos, problemas en los pies. Y así podemos mencionar una gran cantidad de personas. Incluso casi ya al final, Hechos capítulo 28, versículo 8 dice: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y se sanó. O sea, en todo el libro de los Hechos hay sanidades, Dios obrando. Y el libro de los Hechos es como un libro abierto, porque Dios quiere seguir escribiendo hechos en este tiempo con la iglesia, contigo, conmigo. Dios quiere seguir haciendo su obra y usando nuestras vidas para hacer su obra. ¿Por qué? Porque Dios usa a las personas para hacer su obra, para derramar sanidades y milagros. ¿Saben? Él podía hacerlo de manera directa, quizás mandar algo, pero siempre a Dios le place usar, hermanos, a sus hijos, a usted. Y eso es una gran bendición y es un gran privilegio, hermano. Es una bendición del Señor. Él está dispuesto a darnos de ese regalo. Amén. Después de esto, de este grupo de dones que hemos visto de la sanidad, pero el siguiente es el don de milagros. ¿Qué es el don de milagros? El don de milagros va más allá que la sanidad, aunque interviene también en una sanidad, como hemos visto el caso de este hombre que es cojo de nacimiento, un tullido, posiblemente pues, tendría los pies, si nunca los ha usado, puede ser que los pies los tenga inclusive sin el crecimiento adecuado.
Porque usted sabe, por ejemplo, cuando va al hospital y tiene una fractura de pie y lo escayolan, ¿qué pasa? Yo he visto personas que han tenido 15 días o algo así escayolado, quitas la escayola y está más delgado que el otro. ¿Y qué le pasó? Y hasta que se olvida mover, si es en el caso de la mano, de los pies, ¿verdad? Se va perdiendo movilidad. A mí me escayolaron aquí cuando me corté los dedos, en esta zona, y yo empecé a perder movilidad. Así que el traumatólogo agarró y ahí me hizo sufrir un poco. No, tienes que mover, tienes que forzar la mano. Claro, yo le decía, claro, como no te duele a ti. No, así se hace. ¿Verdad? Entonces pierde movilidad. Imagínate a alguien desde nacimiento. Entonces no solamente hay una curación, hay un milagro de Dios obrando. ¿Qué es un milagro? Es mucho más grande que esta sanidad. Es cuando se alteran las leyes de la física, cuando se alteran cosas que comúnmente se pueden hacer o no se notan quizás en la sanidad. Y no solamente abarca la salud, sino abarca más allá de la salud. Como por ejemplo, Jesús estaba en la barca y una gran tempestad se levantó. ¿Qué hizo Jesús? En ese momento, ante la desesperación de sus discípulos y despertarle a Jesús, Jesús se levantó, reprendió al viento. ¿Ahí hay una persona enferma? No. Ahí hay una gran tormenta. Hay un milagro que ocurre. Jesús calma la tempestad con su poder y con su gloria. Y así vemos ejemplos en la Escritura cómo Dios hace milagros. Dios hace maravillas. Y no solo, como les digo, en el ámbito de lo que es la salud, sino también mucho más allá. Dios puede hacer milagros de una manera extraordinaria y Dios sigue haciendo milagros en este tiempo. Por allí hay una imagen en mi tierra también, en algunos lugares de Latinoamérica, que se llama el Señor de los Milagros. Y quiero decirte que el verdadero Señor de los Milagros está con nosotros. Él hace los milagros. Yo he visto cómo Dios ha obrado, yo he visto tumores desaparecer, he visto hinchazones desaparecer delante mío, desinflamarse, eso es algo tremendo. Una cosa es contarlo y otra cosa es verlo en vivo y en directo. Amén. Yo he visto ese poder de Dios. Yo considero milagros, por ejemplo, aquí en este tiempo. Yo he viajado, yo recuerdo que hemos tenido una vez una apretura financiera, pues tuvimos unos gastos importantes. Amén. Y tenía que estar por Marbella en varios sitios y yo estaba orándole al Señor que me alcance el gasoil. El caso es que yo regresé, fui para allá y regresé y ¿sabes qué pasó? Ese gasoil no bajó ni un punto. Y regresé y todavía estoy andando buen tiempo aquí. Obviamente el vehículo se mueve con algo. Para mí esto es un milagro. No creo que alguien disimuladamente lo haya echado allí. No sé, si ha sido eso a alguien, pues gracias. Pero yo no he visto bajar eso. ¿Saben? Y nadie tiene una copia de la llave de mi coche. El poder de Dios se sigue moviendo y Él sigue obrando de una manera extraordinaria. Y me ha sorprendido en muchos momentos. Aquí, antes, he visto a Dios como Dios ha estado obrando, haciendo milagros. Milagros asombrosos, milagros poderosos de Dios. Dios sigue haciendo ese milagro. En la Escritura, tanto en el ministerio de Jesús, vemos muchos milagros. El apóstol Pablo también, en una ocasión había un joven, dice la Biblia, cuando él estaba enseñando, porque él le gustaba enseñar muy largo. Si vemos esa enseñanza, dice que el apóstol Pablo enseñó, se estaba extendiendo tanto que un joven llamado Eutico se durmió. Y se puso a la ventana allí para dormir. Y de repente se cayó de cabeza, el muchacho murió. Entonces, ¿qué es lo que hubiera terminado? El culto hubiera terminado en velorio. Pero el apóstol Pablo baja, oran por Eutico, se sana. ¿Qué hubiera dicho yo? Yo hubiera dicho, bueno, cada uno para su casa. Gracias a Dios que se sanó. El apóstol Pablo dice, ¿te sanaste? Pues hay que seguir enseñando la palabra. Y se quedó hasta el siguiente día, toda la noche, siguió enseñando. Y yo creo que Eutico no se durmió más ni los demás. ¿Quién va a quererse dormir?
¿Qué gana va a tener de orar para resucitar más muertos? Nadie quería caerse. No quería experimentar una resurrección. Lo que sí sabemos es, hermano, claramente aquí, que Dios está obrando milagros en ese momento y hoy, en este tiempo, sigue obrando milagros. Así que algunos pueden contar milagros acerca de cómo Dios puede hacer esa obra. Aunque la ciencia te diga, no, tenemos el caso de nuestro hermano Iván, nuestra hermana Araceli. La ciencia dijo, no puedes tener hijos. No puedes tener hijos. La ciencia puede decirte ciertas cosas, pero Dios es el que tiene la última palabra. Es el que rompe las leyes naturales, lo que las personas dicen, no sé, el médico dice, no sé, pero está aquí y lo veo, no puedo explicarlo. Ese es el poder de Dios y ese don está operando en este tiempo también. ¿Y para quién es? Para cualquiera que se busque a Dios y quiere usarlo. Ahora, tanto el don de sanidad y tanto el don de milagros, no quiere decir, venga, vamos a hacer una fila todos, vamos a estar orando. No. Él opera, Dios cuando Él quiere. Cuando Él quiere. Él va a hacer el milagro cuando Él quiere. Yo recuerdo en una ocasión, fui a un lugar a predicar en mi tierra, a un lugar, una zona de selva. Y bueno, había una hermana muy enferma, ¿sabes? Y bueno, claro, siempre hay personas, decía, oren por mí, y quiero con eso pasar también a este don de fe. Y claro, oras por las personas que te piden, ¿verdad? Pero esta hermana se acercó de una manera diferente. Me dice, quisiera que ores por mi vida. Mira, y yo digo, amén, voy a orar como por otros. Pero sin embargo, me llenó de fe lo que me dijo. Anoche estaba yo en un sueño. Y en ese sueño le vi a usted, vino en mi sueño. Y entonces usted puso su mano sobre mi vida, oró por mí y quedé sana. ¿Sabes, hermano? Me iba contando eso, yo me iba llenando de fe. A ver, ¿dónde está, hermano? Venga aquí. Vamos a orar por la hermana. No era lo mismo como había orado por otros. Ahí se activó otra cosa. Así que en ese momento agarré y la hermana con su fe también en el nombre de Jesús, oramos por esa hermana y en ese acto Dios la sanó en ese mismo momento. Y si esta hermana no me hubiera contado, quizás yo hubiera orado como para todas, señora, el milagro, también con fe, pero otra cosa es cuando opera el don de fe. La fe es un nivel mayor, todos, es necesario. Como base, hermano, la fe es para todos los creyentes, pero sin embargo el don de fe anda en niveles mayores. Todos tenemos fe, ¿verdad? Pero el don de fe es cuando opera, por ejemplo, cuando alguien te dice, tienes cáncer. El que tiene el don de fe le impacta, pero dice, yo confío en Dios. Yo creo en Dios. Y el otro dice, yo tengo fe, pero ¿me puede pasar a mí? No sé cómo recibo eso. Y les conté, creo, en un ayuno, el caso de una hermana. Conocemos una hermana allí en Marbella, que estamos orando por ella. Y rima bastante bien la palabra. Y esta hermana tuvo una complicación, bueno, tiene un embarazo, o no sé si ya tuvo el niño o niña, no sé, o sigue embarazada. El caso es que ella, hermanos, lo diagnosticaron como un bultito, algo. El médico le dijo, mira, hay dos cosas, o te salvamos a ti o salvamos al bebé, porque ese problema te va a matar. Y ella dijo, no, que mi bebé nazca, y si yo me muero, pues me muero. Claro, yo llamo al pastor y le digo, pastor, ¿cómo está la hermana? Dice, la hermana nos tiene animando a todo el mundo. Nosotros preocupados por ella y ella diciendo, sí, me muero, me voy con Cristo. Eso no lo dicen cualquiera. Ahí hay fe mayor. Y no todos tenemos ese nivel de fe. El don de fe va más para encima de todo esto. Por ejemplo, Daniel, cuando dice la Biblia, vio la sentencia que habían firmado sus enemigos para que no oren
amén, para que oren a los dioses babilonios y no a otro Dios, ¿qué hizo Daniel? Él dijo, oró. O sea, le dio igual que lo lancen al foso de los leones. Eso es fe, seguridad. Sadrach, Mesach y Abednego dijo, sepas, oh rey, que no nos postraremos ante tus dioses. Nuestro Dios tiene poder para librarnos, pero si no nos libra, igual no te obedeceremos. Esa es fe, don de fe. Y en el Nuevo Testamento también vemos cómo Dios está obrando. Jesús obviamente es el mayor ejemplo en todo esto. La confianza, la seguridad. Cuando frente a Lázaro dice, yo sé que tú siempre me oyes. Lázaro, sal fuera. Seguridad. Y Lázaro, que estaba muerto hace 4 días, resucita. Dios obrando. Obviamente, tanto para sanidad, milagros, necesitas la fe. Pero este nivel de fe es una fe tan grande que muchas veces Dios va a tratar. A veces nosotros, que quizás estamos luchando cada día por nuestra fe, para aumentar nuestra fe, Dios nos va a dar palabra de fe en un momento. Nos va a dar una seguridad. Recuerdo que una ocasión estábamos en la zona de también de así, tropical, predicando, y de repente iba a caer una gran lluvia. Y ahí es cuando se activan ciertas cosas. Y claro, usted ve en la zona tropical cuando se pone negro y de un momento a otro le empieza ahí. Entonces en ese momento, claro, no sé, me entró una seguridad plena. Y el hermano, que era del lugar, estaba diciendo, uy, no me has traído nada, un plástico, no importa, nos vamos a empapar aquí. En ese momento le volteé al hermano, le dijo con seguridad, hermano, no se preocupe, no va a llovernos en el camino. Y cuando lleguemos a la casa, en el primer paso que demos en la casa, entremos, va a caer la lluvia. Así le dije. Yo no sé ni por qué dije, pero en ese momento fue una seguridad. Así que fuimos caminando todo el camino, veíamos que lluvia caía por alrededor. Amén. Y estábamos tan tranquilos y yo olvidé incluso estas palabras. Y cuando llegamos a la casa, metimos y dimos un pie y empezó. Una lluvia torrencial como en la zona tropical. 5 minutos te empapa eso. O menos. Es esa seguridad. Y muchas veces Dios va a obrar, pero para eso necesitamos cada día entrenar. Todo esto es entrenamiento. Entrenarnos en buscar más de Dios, entrenarnos en buscar más de su presencia, entrenarnos en llenarnos más de su gracia, creerle más al Señor. Y muchas veces tenemos que decirle como los discípulos, Señor, aumentanos la fe, aumentanos, Señor, aumentanos. Danos más fe, Señor. ¿Sabes? ¿Y cómo se entrena la fe? Con los momentos difíciles. Donde no queremos nosotros, donde más nos entrenamos. Amén. Ahí en los momentos más duros. Porque los momentos más duros sacan creyentes más fuertes. Los momentos donde todo va bien, sacan creyentes débiles. Mira un creyente que ha atravesado adversidades, problemas, dificultades, todo. Vas a ver que es un creyente que se mantiene firme a través del tiempo. El que toda la vida le ha ido bien, el todo más o menos normalito, no tiene la misma estabilidad. Incluso las plantas a veces necesitan que el viento le dé. Porque ese viento cuando le golpea así, van fortaleciendo las raíces para que se afirmen mucho más. La sequía hace que las raíces se profundicen también. ¿Ha visto que hay zonas donde, por ejemplo, se siembra, hay mucha agua siempre? ¿Qué se hace? ¿Qué hacen? Las raíces son más encima, porque dice, la planta dice, ¿para qué voy a profundizar si el agua lo tengo tan cerquita? Luego viene un golpe de aire, todo el maíz sale al suelo. Así nuestra fe tiene que fortalecerse, tiene que crecer cada día. Dios quiere cada día que veamos cosas grandes. El Señor mismo le dijo, vosotros haréis cosas aún mayores. ¿A quién? ¿A ellos de por allí? No, a nosotros. A usted, a mí. Esa palabra es para cada uno de nosotros. Que todas estas maravillas que el Señor, hermanos, promete, es para cada uno de nosotros. No para gente
hermanos, con ciertas facultades, con ciertas capacidades. No, sino, hermanos, para todo aquel que cree. Y estas señales seguirán a los que creen. Y para creer hay que tener fe. Creer en esa obra, creer en el poder de Dios, creer que su poder no tiene límite. ¿Qué hacemos cuando nos sucede algo, nos enfermamos o algo? ¿Qué pensamos inmediatamente? ¿Tengo que sacar cita al médico? ¿O no? Tengo que orar al Señor. No es malo que saque cita al médico, pero primero pídalo a Él. Ahora mismo tengo la costumbre de a mis hijos, cualquier cosa, se caen, están llorando, oración. De momento se deja de llorar. Le duele, deja de llorar. No es que está ocurriendo ese milagro todos los días, pero mi hijo cree. ¡Ay, he hecho una pupa, papá! En el nombre de Jesús, ya estoy bien. Mi hijo cree, se golpea, cree. Y si yo no estoy, ¿qué hace? ¡Ah, he hecho una pupa! Señor Jesús. Él se autora. Porque ahora él cree que esa oración le va a ayudar. Y es verdad, es esa fe que voy desarrollando en ellos. Esa convicción, esa seguridad. Nosotros tenemos que desarrollar cada día esa fe. Y como lo dije hace poquito, ejercitarla. Por eso dice la Biblia que de los niños es el reino de los cielos. Porque así como mi hijo cree, es lindo, ¿verdad? Es lindo ver. Es lindo. Yo incluso a veces lo hago casi de broma. Venga para acá, en nombre de Jesús. En nombre, estamos allí, ¿verdad? Te pido, Señor, por... Ahora, hace unos días me sentía muy mal. Amén. Y mira, y en ese momento, y en la calle estaba caminando, hermano, me sentía marear y todo. ¿Sabes qué hice? Allí en la calle. Y dije, voy a echar, hijo, estaba con Marcos. Y dijo, hijo, porque está más entrenado. El otro oramos, digo, no, sí, todavía me sigue doliendo, ¿no? Pero el otro ya de momento. Así que me agaché y le dijo, hijo, por favor, ora por mí. Ora por mí. Y mi hijo agarró, oró, la mitad no lo entendí, algo rápido, sencillo. A ver su oracioncita de él. Y en ese momento me sentí mejor. Y yo le dije, Señor, tú oyes a los niños, oyes su oración de él. Dice que de los niños del reino de los cielos, Señor. Escúchalo. Claro. ¿Por qué eso en la calle? Porque realmente de un momento a otro, estaba más o menos, de un momento a otro me sentí tan mal. Digo, me caigo aquí, para decirle a mi hijo que en la calle ore por mí. Eso no lo digo cualquier rato, caminando, venga ahora, por mí, no. Pero de un momento a otro, no sé por qué. Pero tenemos que aprender a ejercitar esta fe. Queremos ver cosas grandes, tenemos a un Dios grande. Tenemos un Dios que no ha menguado su poder. Tenemos a un Dios que su poder sigue transformando, sigue sanando, sigue haciendo maravillas y milagros. Y quiere hacerlo con cada uno de nosotros, hermano. Solamente hay que creer, solamente hay que decir, llena, Señor, mi vida. Llena tu iglesia, reparte dones de sanidad, de milagros. Incluso cuando Dios te da esas capacidades, es para que lo ejercites, para que lo uses, no para que lo guardes. Dice claramente la Biblia, al que tiene aún se le añadirá más, y al que no tiene, o al que tiene menos, aún lo que tiene se le quitará. ¿Por qué? Porque si no quieres ejercitarlo, lo vas a perder como una habilidad. Si tú sabes tocar un instrumento y no lo practicas, deja de practicarlo, vas a perder habilidad.
Vas a perder habilidad. Lo mismo ocurre con las cosas del Señor. Yo he visto que hay personas que Dios le ha dado cosas, le ha dado ciertas capacidades, pero no lo están ejercitando. Pueden perder todas esas capacidades que Dios le está dando. Es para su servicio. Úselo para Él. Dile en dónde puede usarlo. Es como cuando alguien se saca por primera vez el carnet. Por lo menos a mí me pasó. Me saqué por primera vez el carnet de conducir. Estaba diciendo, ¿alguien hay que llevar? ¿Hay que comprar algo? ¿Por qué lo hacía eso? Porque quería conducir. Mira, necesitamos ir. Yo voy. ¿Verdad? Yo voy. A esta altura digo, no, que vaya el otro. Si puede, pasa por allí. Pero en ese momento, recién sacadito, yo quería ir con el coche para todo lado donde me digan. Donde me digan. Recuerdo que en esos tiempos íbamos para Madrid, la convención, y dije, yo llevo mi coche, mi Skoda, mi super Skoda, coche sin igual. A mí estaba ilusionado con mi coche, ¿verdad? Ahí yo me iba. Digo, voy a ir por allá. Hay ciertos temores. Pero, ¿qué es lo que sucede? Claro, ese momento, esa ilusión. Lo mismo, cuando Dios te dé, no pierdas esa ilusión. Dios te da algo, úsalo para su gloria. Señor, cuenta conmigo. Señor, cuenta conmigo. Y es para su gloria. Y allí vamos a ejercitar y no perdamos esa ilusión. Cuando eso ocurre, es cuando empezamos a menguar. Pero Él sigue repartiendo a su iglesia estos regalos maravillosos. Todos estos 9 dones, pero hoy hemos tratado estos 3. Pero Él sigue dando a sus hijos. Y no son hijos súper especiales, son hijos como usted, como yo. Son hijos para el Señor que Él quiere depositar. No está buscando que tengas la mejor carrera, no está buscando que tengas, hermano, el mejor mérito. Él lo único que está buscando es tu corazón comprometido, que esté dispuesto a bendecir a otros a través del don que pueda derramar el Señor en tu corazón. Solamente que lo anheles, que creas, que quieras y que todo sea para su gloria. Ahí es donde Dios va a derramar de esa gloria sobre tu vida. Vamos a orar en esta hora. Amado Señor del cielo,